Hoy quiero continuar con esta serie de sermones sobre la fe y el título de la predicación hoy es Abel. Ese es el título de la predicación. Lo vamos a basar en Hebreos capítulo 11, verso 4. Abel. Me inquietó algún comentario de Matthew Henry sobre el nombre de él. No hay mucho, al menos no pude hallar mucho. Pero Matthew Henry dice que la palabra Abel significa resuello. Y dice él de una manera particular, dice que en su opinión, resuello, porque apenas sí pudo resollar a Abel, porque tuvo una vida demasiado corta. Demasiado corta. Hay personas que pasan la vida, tienen 30, 40, 50, 70, y bien podría Dios darles 100, 200, 300 años y no haría nada que agradar al Señor, porque no es la cantidad de tiempo que se recorra en esta tierra, sino la excelencia con la que se viva. Yo creo que detrás del mensaje de Abel hay un propósito de Dios de mostrarnos la importancia de cada segundo que vivimos, de cada instante. Viene a mi memoria un coro que dice que a cada instante de mi vida yo te adoraré. Dios quiere que sepamos que hemos de redimir el tiempo. Fue una de las cosas que Pablo recomendó a sus discípulos. Redime el tiempo. Son días peligrosos. Redime el tiempo. Aprovecha el tiempo. La fe es supremamente diligente. La fe no está dependiendo de cuánta vida va a tener un ser humano sobre la tierra, sino se sabe eterno e inmortal porque Dios le ha concedido vida eterna. Así que cada instante que vive en la tierra lo vive para Cristo. Eso fue lo que quiso decir Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo. La vida de fe es una vida activa, proactiva. La vida de fe es una aventura gloriosa. Todos los días nos despertamos a preguntar: qué maravillas, con qué tremendas cosas nos responderá Dios hoy. ¿Qué hará el Señor? Yo no sé usted, pero todos los días al acostarme reflexiono, de madrugada reflexiono lo que Dios ha hecho a mi favor. Así que, hermanos, Abel, ese nombre significa resuello. En Hebreos capítulo 11, verso 4, dice la Escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En primer lugar, y el primer punto es Abel, un hombre justo. Piensa usted en lo siguiente: el primer hombre que murió y derramó su sangre creyendo en Cristo fue Abel. Fue el primero. Antes de él no había hombre que hubiese muerto. Primero fue Adán, luego Eva. Después de la caída tienen relaciones conyugales y les nace Caín, y luego viene Abel. Y la Biblia dice que fue el primero que murió confiando, creyendo. Creo que en ese sentido lo eligió el apóstol Pablo en esta carta, su carta a los Hebreos, y lo elige en este orden porque quiere mostrarnos que no alcanzó el hombre a parir sus primeros hijos después del pecado, es decir, a engendrar hijos pecadores, cuando Dios ya estaba mostrando su gracia y salvando, porque Dios se gloria en salvar. Estuve por publicar un sermón de John Piper que dice que la gloria de Dios, que la comida de Dios es dar vida eterna, basado en Juan capítulo 4. No lo empecé a publicar en este número que ya estamos por imprimir con la ayuda de Dios el domingo, y hay revista, gloria a Dios, ya hay revista. Hemos trabajado un poco más difícil este mes, pero ya hay revista, gracias a Dios. Y trajimos algún pensamiento, alguna enseñanza de Jan Piper, pero esta la encontré luego.
La comida de Dios es dar vida eterna. Dios se deleita en salvar y no alcanzan a ser los dos primeros hijos cuando Dios ya está mostrando su gracia. Fue, en mi opinión, el primero de los elegidos que entra al Edén, que va a reunirse con Cristo aún preencarnado, aunque Cristo todavía no había sido encarnado y muerto en la cruz. Todo el que muere en la fe se reúne con Cristo, esperando el día de la resurrección de sus cuerpos. Y si lo miran de otra perspectiva, es el que más ha esperado la resurrección. Fue el primero que murió en Cristo. Así que es el que le ha tocado esperar más. Después de él murieron muchos creyendo en Dios. Pero note usted que todos cuando llegaban al cielo encontraban a Abel. Todos, incluyendo a Adán y todos los que han creído a lo largo de la historia. Así que la historia de Abel es supremamente profunda. Mientras yo reflexionaba en ella, aunque uno no encuentra aparentemente mucho, sin embargo es muy profunda la enseñanza sobre él. Y dije este primer punto, Abel, un hombre justo. Y no lo dijo otro hombre. Miren quién lo dice. Mateo 23:35, aunque si es hombre, no era solamente hombre el que lo dice, es Cristo. Dice 23:35, para que venga sobre vosotros, le está hablando fuerte el Señor Jesús a los judíos, y dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, ¿qué? El justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Jesús llamó justo a Abel. Y es importante que nosotros pensemos, ¿cuál será algún día nuestro epitafio? Aquí murió un hombre borracho, un hombre impío, un hombre mentiroso, una mujer ramera, una mujer chismosa, una bruja, dirían otros. Y no lo digo por epíteto o por ofensa, sino más bien lo digo porque en la práctica muchas personas, muchas mujeres todavía, lo sabemos, practican ese tipo de cosas. Así que lo que está diciendo en principio el Señor, estamos hablando de un hombre justo. ¿Por qué? Porque fue justificado. Fue el primero de los justificados después de la caída. Génesis capítulo 3, verso 21. Dice la palabra de Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles y los vistió. Yo tengo una pregunta. ¿De dónde sacó Abel que tenía que matar animales, que tenía que sacrificar delante de Dios y derramar sangre? No hay duda que aunque Moisés no profundiza en el tema, no hay duda que en este pasaje que estamos viendo, en Génesis 3:21, cuando Adán y Eva caen, lo primero que Dios hace es sacrificar un animal y quitarle la piel. Aquí nos dice pieles. Así que es probable que no hubiera sido uno. Algunos dicen que debiera ser uno que era tipo de Cristo, pero aquí nos dice en plural pieles. Y trae piel y se la pone ¿a quién? A Adán y a Eva, para que cubrieran su vergüenza. Es decir, desde el comienzo, aún antes de maldecirlos, mejor de maldecir la tierra y de castigar a Adán y Eva, aún antes de eso ya les estaba advirtiendo: yo tengo un medio para perdonar, para justificar, para a todo aquel que quiera reconciliarse conmigo pueda llegar. Y eso era indefectiblemente el derramamiento de sangre de un animal que era tipología de Cristo. Así que no hay duda que Caín y Abel juntos estuvieron expuestos a la enseñanza de su padre y de su madre. Eso nos prueba otra cosa, que se pueden tener 5 hijos, se pueden tener 7 hijos, pero aún así en la elección de Dios se cumple. Por eso dice en Romanos capítulo 9 que no habían nacido todavía Jacob y Esaú, para que la doctrina, para que el principio de la elección soberana de Dios se cumpliese. Caín se perdió, Abel se salvó. ¿Cuánto esperamos nosotros? ¿Cuánto amamos y cuánto creemos? Y quisiéramos, como los hermanos a quienes amamos con excelente doctrina, los presbiterianos,
que bautizan a sus niños porque consideran que por ser cristianos sus hijos necesariamente son cristianos. ¿Cómo quisiéramos tener esa certidumbre que la Escritura, con el respeto de los hermanos, si alguna vez ven este video, no nos da, en mi opinión? Dios nos está diciendo que Abel eligió el camino correcto, que cada día en su corta vida eligió y tomó las decisiones apropiadas. Hace un par de días una de mis hijas, mejor Ana Paula, estaba en crisis. Me siento sola, me siento aislada. Está en un colegio, ustedes saben que no es cristiano y es por lo menos de 3,000 alumnos. Es un colegio, si bien es privado, también es más bien popular, más bien a mi alcance económico. Y de pronto se sentía aislada, sola. Le dije, ¿te enamoraste de algún chico? Porque eso es probable, tiene 13, 14 años. Le pregunté, ¿discutiste con alguien? Y me dijo algo que Dios sabe que me conmovió el corazón, aunque no se lo expresé. Me dijo, es que me falta devoción con Dios, es que me falta comunión con Dios. Abel creció en el temor de Dios y Caín en el mismo hogar, y sin embargo no tenía temor de Dios. Hebreos 10 dice la palabra en el verso 32. Hebreos 10:32. ¿Estoy bien? Hebreos 10:32 dice la Escritura. Puedo estar equivocado en un número. 32. No, entonces debe ser 38. Por favor, Hebreos 10:38. Es correcto, gracias. ¿Qué dice la Escritura? Léalo conmigo. Mas el justo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús de Abel? Le dijo a los judíos de su época: para que venga sobre vosotros el enojo, el juicio, la ira de Dios en razón a la sangre de los santos que ha sido derramada injustamente desde Abel hasta ¿quién dijo? Hasta Zacarías, hijo de Berequías. Y le dijo, Abel es justo. Y entonces uno dice, bueno, yo he creído en Cristo, yo invoco el nombre de Cristo, yo creo que mis pecados fueron perdonados, y eso es suficiente para yo caminar tranquilamente. Pero la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 38, que el justo vivirá. No solamente vive en el sentido de renacer, de ser regenerado y luego equipado con fe, sino que literalmente esa fe es la que le lleva a vivir cada segundo, cada instante de su vida, a de caminarlo en fe. Y luego dice en el mismo versículo el Señor, y si retrocediere, ¿qué dice? Caín creció en el mismo hogar, oyendo las mismas enseñanzas, los mismos sermones. En términos de mi madre, y en la época de mi madre, oyendo la misma cantaleta. Porque ese era el término que utilizaban a veces los hijos. Mamá, no me des cantaleta. Oían lo mismo, pero había una diferencia. Abel tenía fe. Dios le había dado un nuevo nacimiento y Dios le había dotado de la fe. Y usted y yo, si somos cristianos, tenemos esa fe y hemos de vivir por ella. La fe no nos fue dada para echarnos a morir de la pena, para dejarnos morir. El pastor Piper gusta de leer la vida de muchos hombres piadosos y tiene en su lista, en su larga lista, a William Cooper. Yo he mencionado, creo que todos los jueves he mencionado algo de él, pero él muere de una manera particular. Él quiso suicidarse en más de una ocasión, vivía en la depresión, y el mismo hermano Piper, a pesar de que lo admira, y más bien dice, ¿cómo puede Dios usar un hombre tan depresivo, un hombre tan negativo, y sus poemas y lo que escribía y sus himnos pasaron a ser clásicos de la música cristiana? ¿Cómo puede ser eso? Pero por otro lado, Dios no nos dio la fe para andar en depresión. Aquí dice, mas el justo vivirá. Y yo estoy hablando no de sobrevivir, porque eso es una idea equivocada. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan como. Así que la vida de la fe es una vida dinámica, es una vida gloriosa, es una vida que cualquiera envidia. Recuerden al mago famoso, al Simón el mago, que le quiso comprar el
apóstoles. Se lo quiso comprar porque vio algo glorioso en ellos, porque vio que sobre ellos y en ellos había algo diferente. Los que somos de la fe, en primer lugar, tenemos una vida profundamente vivaz, ese es el término. Una vida gloriosa, maravillosa, una vida llena de gozo. Pero en segundo lugar, dice la Escritura que no retrocedemos. Pablo dijo, porque no somos de los que retrocedemos para perdición. Segundo punto, hablando de Abel, vamos a hablar no solamente de un hombre justo, sino de su fe en acción. Porque la fe que no actúa no es fe. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Porque el que no tiene obras de fe, dice Santiago, que tiene una fe que está muerta. Y si está muerta no es fe, porque la fe no fue dada para morir. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. En Hebreos capítulo 11, verso 4, primera parte, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Más excelente sacrificio que Caín, por la fe. De nuevo, esa palabra se repite en Hebreos 11 y una otra vez, por la fe. A ver, por la fe Gedeón, por la fe Sansón, por la fe Moisés, por la fe cada uno de los héroes de la Biblia, por la fe es el medio. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando dice por la fe, está diciendo, Abel confió en Dios. Caín no confiaba en Dios. Noten la diferencia. Mientras que Abel trajo un animal para presentar un sacrificio, conociéndose como pecador y sabiendo que su vida no dependía de su esfuerzo, sino de la pura misericordia de Dios, Caín, por el contrario, era un hombre orgulloso que confiaba en su esfuerzo, en su propio trabajo. En estos días estamos viendo un devocional muy lindo. Están invitados los martes y los jueves. Estamos viendo en la mañana el tema, el orgullo. Y el orgullo es un pecado. El orgullo no es otra cosa que desconfiar de Dios y confiar en cualquier cosa, pero particularmente confiar en ¿quién? En uno mismo. Y Caín era un hombre prepotente, orgulloso, confiaba en sí mismo, porque cuando llevó al altar algo distinto a un animal derramando su sangre para redimir sus pecados, estaba diciendo, yo puedo por mis propios medios heredar la salvación, pero además estaba diciendo, Dios, tus métodos no me gustan. Estaba dando consejería a una pareja que tiene hijos. Yo le decía, cuando una pareja discute, Dios nos dotó a todos de afectos, de intelecto y de voluntad, le decía la pareja. Y Dios quiere mostrar su pluralidad en el matrimonio, así como Dios es plural, aunque es uno, es plural en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Asimismo, en el matrimonio hay dos personas, dos almas, con dos voluntades, que deben procurar como en la Trinidad, que sea una sola. Y les pregunté, si ustedes tienen una diferencia de a cuál de los dos hemos de someter nuestra voluntad. Y entonces ella muy humildemente dijo, pues a mi esposo, porque es la cabeza. Y él se volvió un poco orgulloso y con algo de orgullo y todo, dijo, pues sí, aunque yo creo que yo también tengo que ceder un poco a la voluntad de ella. Y la respuesta es esta: el matrimonio fue hecho no para que hagamos la voluntad de ella ni para que hagamos la voluntad de él, sino para que hagamos la voluntad de Dios. Esa es la base del éxito del matrimonio. Y Abel amaba hacer la voluntad de Dios y Caín la rechazaba. Dijo, yo tengo un método mejor. Tú has dicho desde el Edén, mi papá me contó, mi mamá me contó, que usted, Dios, derramó sangre de animales y los cubrió con unas pieles, y que a partir de ahí les enseñó que para poder acercarse a usted tenían que derramar sangre de animal. Y yo no creo en su método, Señor. Yo tengo mi propio método. Caín pensaba, yo puedo adorar a Dios a mi manera. ¿Por qué tengo que guardar el día de reposo? ¿Por qué tengo que castigar a mi hijo con vara?
Si los psicólogos dicen que eso es malo, está de moda en los medios de comunicación ir a la cárcel porque se castiga físicamente a los hijos. Ahora, es obvio que Dios no quiere que lo destruyamos físicamente, pero la Biblia nos dice que el camino de la corrección involucra la vara, castigo físico para nuestros hijos, porque dice que en el corazón del muchacho hay espíritu de necedad, mas la vara le apartará de él. Así que nosotros tenemos que ver que Abel fue un hombre que confió. La palabra fe es un hombre que confió por la fe, por la confianza. Algo así como que cuando Pedro camina sobre las aguas, la fe es como un puente. Lo tira ahí sobre las aguas, o como una tabla de, ¿cómo se llama cuando uno flota sobre el agua? No recuerdo este deporte. Como una tabla de surfear. La pone encima y se para en ella. Nosotros caminamos sobre la fe. La fe es el puente por el que atravesamos grandes abismos. La fe es la cúpula que rodeó. Anoche estaba mi esposa leyéndole una historia bíblica a Juanita, exaltando la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego dicen: no importa, aunque Jehová puede librarnos, aunque no nos libraran, no nos vamos a inclinar delante de una imagen, porque está prohibido, y no adoraremos a nadie que no sea a Jehová, el Dios de lo que hizo los cielos y la tierra. Y terminan dentro de un horno crematorio. Mi hija Juanita preguntaba: ¿un horno? ¿Y cómo es un horno? Y le dijimos: ¿has visto los hornos de panadería? Dijo: claro, yo he visto. Haga de cuenta, pero gigante, como una alcoba. Y ahí entraron, y de repente dice la palabra de Dios que el rey se asomó a mirar y dijo: ¿no eran 3 los que entraron al horno? ¿Y qué hace uno? Un cuarto que además tiene una visión gloriosa, que se ve como alguien maravilloso allá adentro. ¿Qué hacen? ¿Y por qué el fuego no los consume? Ellos, ¿qué puente tiraron para entrar? Ellos no tiraron un puente, no pusieron como el caso de Pedro, una tablita para surfear. Ellos entraron en sus trajes espaciales, si me permite el término, de la fe. Y allí el fuego no les pudo consumir. Eso es lo que tenemos que saber. La fe es un don sobrenatural y solo solo actúa cuando nosotros valientemente asumimos la fe. La fe hay que asumirla. Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti. En las cartas de Pablo a Timoteo da a entender que Timoteo era un poco pusilánime, y la palabra pusilánime en español también se lee cobarde. A veces somos cobardones para exponer el evangelio, a veces somos cobardones para testificar, a veces ante la gente que tiene más dinero dice uno: pero yo le hablaría al zapatero, al otro, pero es que tiene mucha plata y si yo le hablo de Cristo no va a creer. Nos rendimos porque nos da temores. Los temores son propios de la ausencia, o por lo menos de una minimización de la fe, de un apocamiento de la fe. Pero dice la Escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La palabra ofreció significa fue generoso. Hemos venido hablando los domingos, estamos tocando el tema de la generosidad, dar. Dios dio lo mejor de su reino, lo mejor de su gloria, lo que ocupaba el centro de tu atención, porque Él lo dice cuando el Señor, su Hijo, se está bautizando. ¿Qué es lo que dice el Señor desde el cielo? ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado, es toda mi riqueza, es todo mi tesoro, es lo que más amo. Os he dado lo mejor y yo espero que os comportéis como vuestro Padre Dios, que deis lo mejor a los demás, que améis con derroche. Una de las cosas con las que seguramente voy a morir un día es: nunca di el derroche que hubiera querido para mis hijos. Me duelo profundamente cuando los padres no le dan lo mejor de sí a los hijos, porque creo que mi padre derrochó todo por mí. Y eso es lo que hizo Abel. Dice la palabra que ofreció un más excelente sacrificio. Esa excelencia tipificaba la excelencia de Jesús. Pero cuando dice más excelente también significa que era mejor. ¿Por qué era mejor?
Piensen en esto. Caín trae papa y yuca, plátano, hace un gran asado. Y voltea a mirar y cómo Dios está agradado con Abel. ¿Por qué está agradado? Porque ¿con quién se agrada Dios? ¿Con el que obedece o con el que desobedece? ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos. Era un sencillo mandamiento. Cada vez que quieras adorarme, acercarte a mí, Adán y Eva y tu descendencia deberán presentarme sacrificio con derramamiento de sangre. Era muy sencillo. Pero repito, nuestro orgullo generalmente nos lleva a cambiar el método de Dios por nuestro propio método, donde prima mi deleite, mi naturaleza caída, donde prima mi orgullo. Y a la postre, como Caín, seguramente hoy no voy a tocar ese tema en particular, aunque lo voy a tocar de soslayo, pero Caín es el tipo del hijo del maligno. John Stott, si mal no recuerdo su apellido porque a veces lo confundo con Stott, pero John Stott en su comentario al Antiguo Testamento muestra a lo largo de todo su libro que solo hay dos linajes sobre la tierra: los hijos de Dios y los hijos del diablo. La descendencia de la simiente de la mujer y la descendencia de la simiente de la serpiente. Y Caín, por supuesto, era un descendiente del maligno. Cuando dice que más excelente y mejor, mire lo que dice en Génesis 4:4. Dice la escritura, leo: y Abel trajo también de los primogénitos ¿de qué? Los primogénitos, lo principal, lo primero. ¿Qué fue lo que dio Dios para redimirnos? No solamente su primogénito, sino su unigénito. Y la palabra uni significa no hay más. Pero hermanos, ahora nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción, pero por naturaleza, por eternidad y divinidad, solo hay un hijo. ¿Quién es? Cristo. Y dice la palabra de Dios, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Por qué la palabra primogénito aparece ahí? Yo creo que hay un énfasis en la Biblia. Y el énfasis es este, que un hombre como Abel, un hombre de fe, tiene en primer lugar siempre ¿a quién? Y las mejores cosas que hay en él, ¿para quién las va a dedicar siempre? Para Dios. Yo me acuerdo en una canción cuando yo era niño, cuando se iba a terminar el año, yo no sé cuántos tienen más de 50, pero decía, faltan 5 para las 12, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa. ¿A qué? A abrazar a mi mamá. Ahora, crecimos en una cultura donde la mamá era perfecta, santa, divina. Pero creo que la ilustración es válida, porque aquella persona no quería terminar el año sin primero ir a abrazar ¿a quién? La prioridad de esa persona, hablo de la mamá. Pero lo que está diciendo Dios, Abel era un creyente que tenía en primer lugar ¿a quién? Por encima de su padre y su madre. Noten que no hay menciones muy específicas de la relación con sus padres, aunque más adelante, si alcanzo, voy a mostrar que es muy probable que fuera un excelente hijo. Pero, ¿a quién tenía en prioridad? A veces los padres nos atravesamos en la adoración de nuestros hijos. Lo voy a explicar. Nuestros hijos quieren consagrarse al Señor, ya en el coro, ya en la alabanza, sirviendo en la iglesia, aquí o allá. Yo he vivido eso acá. Incluso algunos que hoy sirven en la iglesia, sus padres atravesaron esta crisis. Se opusieron rotundamente a que sirvieran. Hace poco una niña que quiero mucho se acercó a mí y me dijo, pastor, en mi casa, estoy en la universidad y me han dicho que me comprometo demasiado con la iglesia, que no está bien, que mi prioridad debe ser la universidad. Pastor, yo le respondí que mi prioridad era Dios y que si tenía que dejar la universidad por Dios lo haría, lo cual por supuesto enojó un poco a sus padres. Y me dice, esto fue el domingo pasado creo, y me dice algo muy lindo: y cuando yo llego aquí, adoramos, cantamos, y lo primero que usted habla en su exposición bíblica es el título de su sermón, y el título era este: dándolo todo. Así que Abel fue un hombre que lo dio todo para Dios.
Creemos que damos algo, pero no damos nada. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo más gordo, de lo mejor de mis talentos, lo mejor de mi fuerza, lo mejor de mis palabras. Yo a veces me paro en este púlpito, no lo digo por chicanear, sería el término más coloquial, por tratar de ufanarme, sino más bien confesando delante de vosotros que a veces me subo aquí cansado, a veces cargado un poco con dificultades ya administrativas, económicas, de salud, con la salud de mis hijos, el domingo, por ejemplo, algunos no saben, pero luego de haber anunciado hace 15 días que Dios le había regalado el cupo en la Universidad Pedagógica Manuel Andrés y por supuesto a Jason, no alcancé a llegar aquí ni siquiera llegué. Me dijeron, véngase rápido. ¿Por qué? Porque entraron a internet y perdieron el cupo de la universidad. Así que el domingo, muchos no saben, pero yo estaba aquí parado con esa tremenda carga en mi alma, porque solo Dios sabe, para nosotros los hombres, los ciudadanos colombianos que no tenemos recursos para una universidad privada, lo que vale un cupo en una universidad pública. Por gracia de Dios, el lunes se solucionó el asunto y hoy ya están felizmente no casados, sino matriculados. Todavía no pueden orar por ellos. Entonces muchas veces uno se sube aquí al púlpito con pero ¿sabe una cosa? Aquí, yo se lo he dicho al pastor Cristian y a cada maestro y a cada líder, y a veces soy un poco vertical, y alguien me dijo, pastor, yo sé que usted es un hombre vertical, y si ser vertical es darle lo mejor a Dios, aún en una pequeña enseñanza, una tarde del domingo, un hombre de Dios debe darlo todo, porque Dios merece todo. Y eso es lo que dice aquí, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado ver su ofrenda, lo que indica que más allá de la ofrenda Dios está mirando ¿qué? Las intenciones del corazón. Había una viuda que no tenía mucho que dar, pero la Biblia dice que esa mujer amaba a Jesús, amaba el ministerio de Jesús. Lo dice por implicación, por lo que hizo, porque las acciones nos muestran. Cuando una madre se quita un riñón para ponerse al hijo que está muriendo, es una muestra del amor que tiene por su hijo. Cuando un hijo es capaz de atravesarse en medio de una balacera para proteger a su padre, a su madre, está probando el amor, porque el amor son acciones. Mi mamá decía, obras son amores y no buenas razones. Y Abel, cuando se trataba de adorar a Dios, daba lo mejor de lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda. Uno, lo hizo con el modelo de Dios, y dos, lo hizo con generosidad, con gozo, con alegría, como para el Señor. De la mayor valor, le costó más, porque cuando usted viene a la iglesia y dice, voy a darle lo mejor al Señor, es evidente que le va a costar más. Le va a costar más, y eso fue lo que a Abel le costó más. ¿Y por qué costó más? Yo estaba reflexionando otra razón por la cual, aparte de que era el modelo de adoración que Dios le había dado a Adán y a Eva para sus hijos también, aparte de que era muy costoso, ¿por qué le apreció tanto? Porque no es lo mismo sacrificar una yuca. ¿Usted ha visto una yuca diciendo ¡ah! ¡Guau! 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 Bueno, algunos comelones que llegan a la casa, el arroz y las papas les hablan, cómeme. Pero en la práctica usted sabe que eso no es así. Pero usted se imagina un animalito siendo degollado, gorgojeando, resollando, porque eso es lo que dice resuello. Abel jamás se imaginó que así como él sacrificaba ese animal un día por su fe, él sería sacrificado, porque eso fue lo que hizo Caín, lo mató. Le costó más. Dije, miren lo que dice en 1 de Crónicas capítulo 21 verso 24, a un hombre que como Abel amaba a Dios y daba siempre lo mejor para el Señor en toda la extensión de la palabra. No digo que no pecó, pero aun cuando pecó, le presentó sacrificio, le presentó arrepentimiento al Señor.
Es una manifestación de humildad y de reconocimiento de que Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Primera de Corintios 21-24. Entonces el rey David, ¿qué dijo a quién? No, sino que efectivamente le compraré por su justo precio. David iba a presentar un holocausto al Señor y Ornán le dijo: cójalo, usted es el rey, ¿cómo me va a pagar? Cójalo. Hace los domingos constantemente Juana, que está tratando de ser instruida en esto de la ofrenda y el diezmo y estas cosas, viene y muy querida ella me dice, saca de la billetera y dice: papi, mire lo que saqué, voy a ofrendar. Pero paulatinamente hemos ido insistiéndole de que eso en sí mismo no es una ofrenda, porque ofrenda que no me cuesta no es ofrenda. Y mire lo que dice David y dice la escritura: no compraré, lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para quién lo que es tuyo. Juana, no cojas de mi billetera, en la semana se te dan 11. Porque eso es lo que significa amor. Hay gente que, yo recuerdo alguna vez, hace muchos años fuimos a una casa, nos reíamos un poco, porque eran 3 hermanas, pero había una que era tacaña. Y cuando iba a la casa de ella, Dios sabe que no miento, llegamos a esa casa, no está aquí en la iglesia ya, y llegamos a esa casa y estaban almorzando y de pronto hasta el olor se desapareció. Y recuerdo que le provoca una agüita, correcto, pero como a los 3 o 4 meses su hermana generosa nos invitó a comer pródigamente, mucha comida, era muy generosa aquella hermana, y cuando llegamos estaba todo servido a manera de banquete. ¿Y quién cree que estaba allá? La hermana menos generosa. ¿Y sabe qué hacía? ¿En qué más? Venga, y se metía al horno de la hermana y sacaba, inclusive la avergonzó un poco porque ella nos tenía mucho aprecio y nos había hecho una tortita especial pequeñita para ella servirnosla, pero la hermana generosa con lo que nos de ella abrió: mire, y quiere que le sirvamos esto o aquello. Somos así. Y David le dijo: porque no tomaré para probar lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. Por eso Dios prefirió la ofrenda de Abel. Y porque la fe nos lleva a eso, lo mejor para el Señor. Lo mejor. Hermano, que se requiere ropa en la iglesia para ayudar a hermanos. Mire a ver qué hay de eso viejo. Nosotros hubo época en que nos tocó poner normas. Nos llegaban, y lo digo, hasta calcetines. Así se le dice a las medias, ¿verdad? No estoy diciendo algo equivocado. Hasta calcetines rotos, y nos tocaba desecharlos. Y tuvimos que hacer una serie de enseñanzas, estoy hablando de años atrás, para que la gente supiera, cuando se le da algo a alguien que en un sentido es Dios, porque dice Jesús que cuando le diste a otro, a mí me diste. Tenemos que buscar dar ¿qué? Lo mejor. Lo mejor. De eso que ya se va a dañar, déselo, lléveselo allá para la iglesia. No, la iglesia no es un basurero. La iglesia es el lugar donde adoramos al Señor. Y cuando digo iglesia, hablo de lo que entendemos por comparación, porque la iglesia realmente somos nosotros los santos. Ahora, ¿qué estaba haciendo Abel? ¿Estaba compitiendo con Caín? No. La excelencia de obras despierta ¿qué? La envidia. Siempre que usted hace lo mejor para Dios, tiene que prepararse, porque a su alrededor va a haber personas que van a despertar ¿qué? Envidia, murmuraciones, comentarios, porque esta persona estaba haciendo lo mejor. Abel no estaba compitiendo, pero es evidente que Caín sí lo estaba haciendo, porque como lo sabemos en la historia bíblica, dice que cuando Dios prefirió la ofrenda de Abel, demudó su rostro, se le cayó el maxilar inferior hasta el piso y quedó aburrido, porque él esperaba que fuera él. Tercer punto, una fe que alcanza. Una fe que alcanza. Hebreos 11:4b. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién? ¿Quién alcanzó testimonio de que era justo? ¿De quién estamos hablando? Del Señor Resuello, del Señor de vida cortita,
del Señor que vivió muy corto tiempo, pero con ese poquito tiempo le fue suficiente para hacer lo que usted y yo y 10 vidas más que tuviéramos no haremos para el Señor, porque no confiamos en Él. Por eso dice la Escritura: en su nombre haremos proezas. ¿Sabe por qué usted no es un hombre y no es una mujer de proezas? Porque no confía en Dios. Y Abel tenía una fe que hacía proezas. Dios nos ha equipado para hacer proezas, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Y algunos que poseen la fe pasan los meses y los años y más pareciera que nunca la tuvieron. Por la fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por los actos de fe, por su conducta propia de una persona que confía en Dios, sus acciones, sus dádivas, su generosidad, hablaba de su fe. Hay comunidades donde uno llega, hermano, y yo quiero bendecir a la comunidad, particularmente con todo lo que yo lucho y el pastor Cristian lucha y exigimos y queremos lo mejor, pero quiero darles una bendición, y es que cuando vienen personas de otras iglesias aquí, pastores particularmente, dicen que tenemos un equipo muy tierno, muy amoroso, muy servicial, porque la fe habla con las acciones. La fe habla con las acciones. Y dice entonces este pasaje que en una vida tan corta el testimonio de él trasciende. Viene a mi memoria de nuevo William Cooper. William Cooper no vivió mucho tiempo, no recuerdo si 28 o 30 años, no recuerdo ahora, pero sus himnos y sus poemas trascienden la historia. Eran poesías y eran himnos dedicados ¿a quién? A Dios. Jonathan Edwards es otro que, si bien vivió un poco más que Cooper, tuvo una historia particular, un hombre usado en el avivamiento más importante en Estados Unidos. Fue pastor de los colonos y misionero entre los indios. Fue invitado a ser el presidente del colegio de Nueva Jersey, que vendría a ser posteriormente la Universidad de Princeton. Pero en cierta ocasión, el 22 de marzo de 1758, un mes después de haber tomado posesión como presidente del colegio, muere, porque le advirtieron: no se vaya para New Jersey porque hay viruela. Y él que dijo: si Dios me quiere en New Jersey y quiere que yo muera en New Jersey, voy a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Las acciones nuestras deben trascender nuestras vidas. Por eso dice que muerto aún hablará nuestras obras. Dios testifica de sus ofrendas. ¿Sí lo que dice ahí? ¿Quién da testimonio de sus ofrendas? ¿Quién da testimonio de sus ofrendas? Dios. No es el hombre. Conforme a la voluntad de Dios, tipificando a Cristo, confió en la promesa. Abel era el primogénito de Adán, en lo que se deleita, uno en el que se deleitaba su madre, y fue el primer elegido histórico, repito, que murió y su alma fue al cielo. Su muerte habla, es lo que dice la Escritura. Su muerte habla, su muerte habla. Pero permítame decirle algo ya para entrar en la parte final de la enseñanza. Víctor Piñero, ¿cuántos recuerdan a Víctor Piñero? Yo fui cantante de orquesta, me gustaba la música tropical, aún cuando era un adolescente soñaba con ser la primera voz de los melódicos, de Renato Capriles, un grupo venezolano, o de la Villos Caracas Boys. Admiraba la voz de Cheo García. Yo quería ser uno de esos. Pero para esa época se oye una noticia: murió Víctor Piñeros. ¿Cuántos recuerdan de él? Espérame entre paneras, como la primera vez. Y murió. ¿Cómo murió? Cantando. Derramó su vida cantando. Amaba cantar y murió cantando. Héctor Lavoe, un salsero de la Fania All Star, amaba el vicio, amaba la droga, amaba el alcohol y murió intoxicado. Michael Jackson amaba la fama, amaba toda su música, amaba según él los niños, no quería crecer o lo que sea, pero ¿cómo murió? Drogado, una sobredosis de como sea, pero
eso le causó la muerte. Pero Abel, ¿cómo murió? Adorando al Señor. Pero la cosa aquí importante en este cierre del sermón es esta. No solamente es importante cómo vivimos, también es importante cómo morimos. Muchos sanos teólogos afirman que Salomón nunca se salvó. Porque aunque una canción colombiana que se llamaba Café y Petróleo decía que no importa cómo se nace ni cómo se muere, sino dónde se lucha, para Cristo sí es importante cómo morimos. Porque óyeme bien, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los idólatras, y otra lista grandísima, heredará el reino de los cielos. Y nuestra tarea es combatir el viejo hombre, combatir contra el pecado hasta la muerte. Sí importa cómo morimos. El estado en que nos sorprenda la muerte hablará de nuestra fe. Este murió borracho, aquel otro divirtiéndose, derrochado en vanidad. Todos los fines de semana alguien muere, y no solamente los fines de semana, pero especialmente el viernes, porque es noche de rumba, de trago, de alcohol, de adulterio, y a la mañana siguiente del sábado muertos, y el domingo día de reposo ni hablar. Las ambulancias corren desde la 1 a 2 de la mañana. La gente muere todos los días. Pero ¿cómo mueren? Y usted debería preocuparse. Si es un hombre de fe, una mujer de fe, un joven de fe, un niño de fe, usted debería preocuparse. ¿Cómo moriré, Señor? Porque la Escritura nos dice de Abraham en Génesis capítulo 15, verso 15: y tú vendrás a tus padres como. Y tú vendrás a tus padres como. Y serás sepultado como. Queremos vivir muchos años. Yo quiero vivir 100 años más. ¿Quién dice que no? Y no es pecado desearlo. Pero quiero morir en buena vejez. Entonces algunos dicen, bueno, murió en buena vejez. Es muy probable que no le dio un problema de cálculos en los riñones, no le afectó la artritis. Yo tengo este dedo ya torcido por mi artritis, no le afectó al corazón. Eso no es lo que creo que quiere decir la Escritura. El que muere, muere. Y de algo tiene que morir. Yo creo que si bien no fue una enfermedad quizá de estas agónicas, en este caso terribles, un cáncer largo, pero yo creo que murió físicamente, pasó sus estertores de muerte, pero creo que cuando dice que murió en buena vejez está diciendo murió en la fe que es del Señor, murió justamente, murió haciendo el bien, murió esforzándose en guardar la palabra de Dios. En Jueces capítulo 8, verso 32, otro hombre maravilloso que en estos días se ha mencionado, escuela dominical, y que el domingo, cuando le habían cerrado la puerta de la universidad, los chicos de la iglesia, yo oraba y de pronto me inclinó Dios a leer la historia de Gedeón. Y Gedeón tenía algo glorioso, era un hombre valiente. Porque, diga conmigo, hermano, si no le molesta, la fe es igual a la valentía. Era un hombre valiente. No detenía a los madianitas y en las noches se les metía allá a su imperio y les quitaba lo que ellos le habían robado a Israel. Recuperaba. Y dice la Escritura en Jueces 8:32, ¿y murió quién? Porque no hay hombre que no deba morir, salvo que Cristo vuelva. Todos tendremos que enfrentar el paso de la muerte, sea ahora o sea en 1000 años. Bueno, 1000 no, pero sí al menos 20 o 30 o 50 o 100. Y dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, ¿en qué? Y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. ¿Y qué hablar del rey David?
pecó, cometió muchos pecados, como todos los demás, pero fue un hombre que adoraba y tenía primer lugar al Señor. Y dice en Primera de Crónicas 29:28, y murió David, paráfrasis mío, en buena, lleno de ¿qué? De días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Hermano, tan cortito el versículo, ¿no? Y por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín, y por eso agradó al Señor y dio testimonio. Mire todo lo que nos enseña. Finalmente, hermano, y aquí quiero terminar, mire lo que dice en Filipenses capítulo 2 verso 8, hablando de Cristo, y dice: y estando en la condición de ¿qué? Se humilló a sí mismo. ¿En la condición de qué? ¿Qué era Abel? ¿Qué era Abel? ¿Qué es la iglesia? ¿De qué está compuesta la iglesia? De hombres, varón y hembra, pero de hombres, de personas, de seres humanos. Y siendo hombre, ¿qué dice la palabra? Se humilló. ¿Cómo? ¿Lo humilló Dios? No, Él mismo. Es una invitación a que entendamos que la fe nos lleva a la humillación, que la verdadera fe no nos lleva a que no nos importe tanto lo que somos, sino a quién adoramos y a quién le pertenecemos. Y dice la Escritura: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Abel fue un tipo de Cristo, porque fue obediente. Si Dios no murió para redimir, porque se requería que fuera Dios y hombre en una sola persona, Abel murió adorando al Señor y fue obediente en lo que de Dios entendía hasta la muerte. Por eso dice en Apocalipsis: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Tiene usted esa fe? Tengo una pregunta. Si Dios le llamara hoy a la muerte, su conducta de fe hablaría bien de usted. ¿Podría Dios decir: mira Elizabeth, mira a Álvaro, mira a Jesús, mira a Luchi, mira a Marta, María? Son personas que testifican aún después de muerto, porque su manera de vivir impresionó el corazón de Dios. O serán personas que si llegaran hoy a morir, tendrían que decir las personas que le rodean: pues Chela murió con fiscal, y sí iban a la iglesia, pero no sé, Julio no era su manera de vivir, no da mucho, porque muchos me llaman Señor, Señor, y en el día final ¿qué les dirán muchos? Apartado de mí, nunca os conocí. Abel murió en fe. La fe fue suficiente hasta el último instante de su vida. No le tomó por sorpresa, aunque sí, su hermano lo sorprendió matándolo de repente. Yo creo que no esperaba eso. Pero lo que no lo sorprendió fue el pecado, porque lo combatió por medio del sacrificio hasta el final. Al cristiano genuino no lo debe sorprender el pecado, no lo debe tomar por sorpresa. Dios murió en la cruz para vencer el pecado, y el pecado no se enseñorea ya de nosotros. Tenemos que pelear la buena batalla hasta el final. Qué bueno que cuando murió se lo dijeran. Cómo extrañamos a ese hermano en la iglesia. Ese hermano adoraba a Dios, era un ejemplo, era una mujer virtuosa, tenía un marido tremendo, terrible, pero con todo eso testificaba, y como madre no había otra en la comunidad. Instruyó como la abuela y la madre de Timoteo a sus hijos. Fue una mujer, sí, fue un hombre que pasó necesidades económicas, pasó crisis y todo, pero fue un hombre que siempre estuvo sirviendo a la iglesia. Yo podría aquí contar, lamentablemente no con todos los dedos que quisiera,
pero contar un puñado de hermanos preciosos que yo sé que lo hacen y dejan muchas cosas por amor a la obra del Señor. Finalmente, hermanos, ¿cuál es la traducción del nombre Abel? Resuello. La vida es un resuello. No alcanza a nacer uno y han pasado 51 años. Y en un abrir y cerrar de ojos vendrán los 80 si es que Dios nos regala la vida. Y la muerte golpeará la puerta. Con razón dice en Eclesiastés: joven, gózate en tu juventud y complace los deseos de tu corazón. Deleítate, diviértete, pero recuerda que de todo lo que tú hagas tendrás que darle cuenta al Señor. Así que, hermano, concluyamos diciendo esto: si la muerte nos sorprende esta noche, estamos listos para partir. ¿No será que esta noche sería bueno decir: ten misericordia de mí, Señor, no me llames todavía, aún no he hecho lo que sé que tú quieres que haga, aún no he cumplido tu propósito, aún no llevo en mis manos nada? ¿No será que algunos son como Sansón, toda una vida de concupiscencia, de deleites? Sin embargo, faltando poco para morir, le rogó al Señor. Y en Hebreos 11 es contado como uno de los héroes. ¿Cómo puede ser un héroe, un promiscuo sexual? Y lo decir, ¿cómo? Por la gracia. Porque faltando poco para morir, entendió que debía arrepentirse. Porque uno que tiene la fe genuina no puede morir esclavo del pecado.